Bien, entonces como les mencionaba, ¿cómo es que funciona el estiramiento? El estiramiento funciona porque nos dice que los filamentos de actina, de miosina, recordemos que son esos filamentos los que me permiten la contracción muscular. Esos filamentos, cuando yo los estiro, se van a elongar y van a producir, digamos, una interrupción mecánica. O sea, es como el estiramiento hace como que lo separa prácticamente, ¿no? Eso es lo que nos dice este punto de vista. Sin embargo, vamos a ir viendo más adelante que realmente el estiramiento funciona, pero no precisamente porque produce una interrupción mecánica, sino porque va a producir una adaptación a nivel del sistema nervioso periférico, y es la adaptación del sistema nervioso periférico lo que permite justamente esta elongación, este estiramiento. Bien, ahora dentro del estiramiento, tenemos que saber cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren cuando mi músculo está inmovilizado. Y para no hacérselas como muy largas, pero aquí ya lo tienen en la presentación, recordemos, un músculo inmovilizado genera atrofia y debilidad. ¿Pero por qué? Pues porque las mitocondrias y las proteínas se ven reducidas. Cuando un músculo está en una posición acortada, el tejido conjuntivo empieza a aumentar. ¿Por qué? Con la finalidad de proteger al músculo. Entonces, tenemos a un paciente con EBC, ¿ok? Ha sufrido secuela de hemiplegia, o bueno, tiene una hemiplegia debido a ese EBC, y pasa mucho tiempo acostado, lleva más de 2 semanas acostado. Y su hombro lo empezamos a ver que está ligeramente hacia adelante. Pues ese músculo, en este caso el pectoral mayor, cuando yo lo voy a querer estirar, le va a doler al paciente porque el tejido conjuntivo está segregándose con la finalidad de proteger al músculo. ¿Por qué? Pues como no se está moviendo, el cuerpo es muy inteligente y dice, ok, pues no se está moviendo, quiere decir que lo debemos de proteger porque por algo no se mueve, o sea, tal vez esté evitando algún movimiento X, ¿no? Entonces el cuerpo empieza a reaccionar de esa manera. Y luego también en un músculo inmovilizado, las sarcómeras se ven reducidas, y se ven reducidas, por ende empieza a haber debilidad muscular. Pero ¿qué es lo que sucede en el tejido blando no contráctil? Es decir, ¿qué es lo que sucede en los ligamentos, en los tendones, en las cápsulas articulares? Pues esencialmente cuando un músculo cuando estos elementos no se mueven, lo que va a generar son adherencias, especialmente una adherencia. Esto afecta la flexibilidad de los tejidos, etc. Y por eso es importante saber cómo responden los diferentes tejidos a diferentes intensidades y a diferentes duraciones, porque dependiendo de la intensidad y de la duración, puede ser que yo esté afectando más tendón, más ligamento, más fascia o más músculo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ahora, hay algo muy importante cuando hablamos de estiramiento, y cuando hablamos de estiramiento tenemos que hablar sobre lo que se llama curva de deformación. ¿Qué es esta curva de la deformación? Nos va a describir la resistencia mecánica de las estructuras. Es decir, veamos, voy a cambiar de color. Veamos esta gráfica. En esta gráfica, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Tengo en el eje, en el eje, si alguien me corrige, está bien, ¿eh? Según yo, este es el eje Y, o el eje Y, y este es el eje X. Si estoy mal, corríjanme. Bueno, en el eje Y, perdón, si ustedes se dan cuenta, tengo una primera zona, que curiosamente se llama la zona de la región de los dedos de los pies. Luego, si voy aumentando, o esta como curva va aumentando, ascendiendo, tengo algo que se llama margen elástico. Y después tengo algo que se llama margen plástico, algo que le llamamos cuello,
que es como un declive de esta curva, y luego ya tengo una ruptura. Traducido, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un músculo y lo quiero mover, por ejemplo, vamos a tener que la flexibilidad dinámica de la que hablamos en un principio, esta flexibilidad dinámica, esto se va a mover en un rango de región de los dedos de los pies, es decir, es una región fisiológica. Cuando yo estoy haciendo estos movimientos, como por ejemplo abrir y cerrar, abrir y cerrar, lo que se genera es un rango fisiológico, es normal y no requiere de que el cuerpo del músculo o que haya una gran resistencia muscular. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a elongar el músculo? Si yo empiezo a aumentar la tensión en ese músculo. Pues al aumentar la tensión en ese músculo, empiezo a entrar a lo que le llamamos el margen elástico. En este margen elástico, el músculo se elonga hasta sus límites más allá de los fisiológicos, digamos. O sea, es todavía, ¿sabes qué? Me estás elongando un poquito más allá de lo que yo normalmente me muevo, pero lo tolero porque soy elástico, porque tengo esa propiedad. Pero aquí viene la clave. Si yo mantengo en tiempo y mantengo en intensidad esa tensión mecánica en el músculo, voy a pasar a la región plástica. Y la región plástica es en donde hay un nuevo rango de movimiento. Entonces, aquí en este caso Alfredo nos va a ayudar mucho mejor, ¿no? Me va a ayudar a entender mejor, ya que él es bailarín. Y en este caso a los bailarines se les pide mucha flexibilidad, tanto pasiva como activa, que deben de tener en miembros inferiores. Seguramente las primeras veces o los primeros años que él empezaba a bailar, le pedían que hiciera mucho estiramiento de isquiotibiales y se lo pedían tal vez un poco forzado. Conforme fue pasando el tiempo, fue ganando flexibilidad. Esto es cierto, ¿verdad, Alfredo? Sí. Sí. Bien, entonces imaginemos que durante los primeros años y durante tal vez los primeros 2 meses de entrenamiento, el entrenador de Alfredo manejaba entre el margen elástico y el margen plástico. O sea, forzaba de tal manera que llegaba a los límites del músculo, pero me mantenía más allá de esos límites como para ir ganando un nuevo rango de movimiento. Ajá. Entonces, este margen plástico no, es lo que nosotros buscamos en un paciente para aumentar rango de movimiento. Si un paciente tiene una contractura porque se quemó, por ejemplo, y le generó una cicatriz queloide, si el paciente tiene una mala postura y tiene una contractura miostática y le quiero mejorar su postura, entonces yo tengo que irme del margen elástico a un poquito más de ese margen elástico para pasar al plástico. Y el plástico es el que me va a dar el nuevo rango de movimiento. Pero obviamente esto lo tengo que repetir varias veces para que para que gane realmente un nuevo rango de movimiento o llegue a un margen plástico mucho más amplio. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo? Voy a regresar al ejemplo de Alfredo. Si llega el entrenador y le empieza a machacar a Alfredo y lo empieza a empujar más rápido, lo empieza a empujar más brusco para que llegue más abajo al momento de hacer un estiramiento de isquiotibiales, ¿no? Pues puede ser que ese entrenador pase del margen elástico, margen plástico y de repente llegue al cuello. Ya está en el límite esa tensión mecánica, pero lo sigue forzando y va a llegar a una ruptura. Entonces, es por eso que en los estiramientos, si los hacemos muy intensos y a una alta duración, podemos pasar de un margen elástico hasta un margen de, digamos, de una ruptura muscular. Entonces, eso es algo que obviamente no busco, pero es más o menos lo que tenemos que tener cuidado. Y realmente ahorita ya nadie estira muy intenso ni altas duraciones, pero es importante que entiendan el por qué no se prolongan los estiramientos, si es precisamente por este tipo de explicación de la curva de la deformación. ¿Dudas? Sí, profe. Entonces, si por ejemplo yo quiero
flexionar más el tronco y de cierta manera ya estar sentado o estar parado y flexionar el tronco que pegue, digamos, como decimos vulgarmente, la frente en las rodillas, si lo queremos hacer con intensidad, si es poco tiempo, pero si queremos hacerlo, eso sería como el margen plástico, ¿no? Como diría, muy intenso y corto tiempo, o el margen elástico, mucho tiempo, pero no tan intenso. Entonces, no sé Ajá. si me voy a entender. Buena Entonces, pregunta. Ujú. por Bueno, decirlo, me acordé pues por lo de la fuerza, pues que cuando queremos aumentar fuerza, ya ve que es, por decirlo, más repeticiones, menos peso, o más exacto. peso, menos repeticiones. Se puede traducir de cierta manera, ¿no? Igual. Sí, exactamente, más o menos podemos traducirlo de esa manera. Aunque, por ejemplo, en los estiramientos podemos llegar a un margen plástico a través de un estiramiento suave y de larga duración. No es Ajá. necesario un estiramiento intenso y de corta duración. Podemos hacer un estiramiento suave y de larga duración para alcanzar esos márgenes plásticos. Y cada Entonces, vez más flexibilidad, ángulo de flexibilidad, entonces. ajá, exacto. Ah, Entonces, depende mucho también de la tolerancia del paciente. sí, claro. Y de hecho, podemos utilizar otro tipo de técnicas que vamos a ver en las clases que permiten generar un paso de margen elástico a margen plástico sin inclusive la necesidad de generar una intensidad ni fuerte ni moderada. Inclusive si hago una intensidad suave puedo pasar bruscamente de un elástico a un plástico, pero eso ya después lo vamos a ir viendo. Ok. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Ahora, quiero que me lean ese párrafo que están viendo en pantalla y que alguno de ustedes me diga qué es lo que entiende por ello. Ay, perdón, para que no estorbe. Esto ya es un poquito más, digamos, técnico, pero más remumbante, pero igual permite entender el por qué estiro de cierta manera. ¿Vamos bien? Entonces, ¿quién me dice qué entienden? Adelante, los escucho. ¿No? Prácticamente es aplicar fuerza, o sea, externa al cuerpo en un estiramiento, ¿no? La fluencia. Ajá, exactamente. Muy bien, Alfredo. ¿Alguien más? No. Bien, la fluencia es un concepto físico en el cual nos dice, si tú aplicas cierta carga durante un periodo extenso, se va a deformar un objeto. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo esta botellita y le empiezo a aplicar una fuerza, entonces si yo mantengo esta fuerza durante cierto tiempo extenso, 1 minuto, 2 días, 3 días, esta botella se va a terminar deformando. ¿Por qué? Porque estoy aplicando fluencia. Eso mismo pasa por lo general con nuestros estiramientos. Nuestros estiramientos lo que hacemos es aplicar el principio físico de fluencia, porque por lo general cuando yo aplico una baja magnitud o aplico una carga de baja magnitud o una carga de baja intensidad, durante un periodo largo de tiempo, lo que voy a producir es un cambio plástico o es un cambio, sí, es un cambio plástico. ¿Vamos bien? Sí. Sí.
profe. Ujú. Bueno, esto es un poquito, me lo voy a pasar un poquito porque es un poquito más de lo mismo, solamente que nos ayude a entender cómo es que debemos de interpretar esta curva. Y esta curva es les digo, es un poquito más. Ujú. Maestro, entonces Adelante. esto también puede ser como con las bailarinas de ballet, la fuerza en la que están haciendo, por ejemplo, en sus pies, es Ajá. es una constante presión, pero al mismo tiempo genera una elasticidad al momento del baile, ¿no? Sí podría Ajá. ser ese. Sí, exactamente, exactamente, muy bien. Exacto, así mero. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ahora, yo creo que sí me voy a quedar un poquito acá. Ahora, las fibras de colágeno, en este caso, son onduladas cuando están en reposo y se enderezan cuando soportan cierta tensión continuada. Es decir, yo tengo a un paciente con un esguince de muñeca, por ejemplo, un esguince lateral de muñeca, y ese paciente tiene empieza a tener alguna fibrosis que le empieza a dificultar el hecho de moverse hacia el lado radial, ¿ok? Entonces, en reposo, las fibras de colágeno son onduladas, ¿ok? Son onduladas. Mientras que cuando ellas soportan una tensión, se enderezan, ¿ok? Ahora, si yo quiero lo que es cambiar las fibras de colágeno de manera real, o sea, que haya un cambio real en esas fibras de colágeno, lo que yo puedo hacer es aplicar un estiramiento suave, sí, un estiramiento suave. ¿Por qué? Y este estiramiento suave que se mantenga a lo largo del tiempo, porque lo que va a hacer es que el colágeno, en lugar de estirarse, se va a romper. Y al momento de que se rompe, yo puedo generar como una clase de nueva adaptación fisiológica en el tejido. No sé si me esté dando a entender. ¿Eh? Sí, o Sí, sea, prácticamente el colágeno tipo 1, con el estiramiento lo puedes Ajá. convertir más fácil a tipo 3, ¿no? Al revés, exactamente. Revés, Tipo 3 a tipo Al 1. revés, tipo sí. 1. Sí, Como para que se vuelvan a alinear, ¿no, profe? Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, podemos resumir todo esto de la siguiente manera. Las cargas de baja magnitud aplicadas durante periodos largos de tiempo aumentan la deformación del tejido no contráctil, lo cual permite la reorganización gradual de los enlaces de las fibras de colágeno. Entonces, sobre todo esto, si ustedes llegan a tener a un paciente con una fractura y se generó adherencias, si tienen un paciente con un esguince y se generó adherencias, cuando se generan esas adherencias, yo tengo que aplicar un estiramiento suave y que no sea de 20, 15 segundos. Tengo que aplicarlo de 30, 40 segundos porque este tiempo prolongado me va a permitir ir organizando o que esas fibras de colágeno se vuelvan a reorganizar solas y así de esa manera se distribuyen mejor en paralelo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. sí, Sí, Ahora, vean algo muy interesante. Hemos visto qué es lo que le sucede al músculo y a los tejidos blandos cuando están en la inmovilización, pero ¿qué es lo que le pasa al colágeno como tal cuando está inmovilizado? Pues bueno, cuando el paciente está inmovilizado, el colágeno, su índice de vuelta a la resistencia tensil es lento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese ligamento, la resistencia que tenía para volver a recuperarla va a tardar. Por ejemplo, imaginemos que ay, se me fue el nombre, bueno, que como objeto,
que se estira, son mis fibras de colágeno, ¿ok? Vean, aquí cuando yo pongo resistencia, las fibras de colágeno se resisten. Y imaginemos que esto es un paciente saludable, ¿ok? Y hay una muy buena resistencia. Pero ¿qué pasa cuando se esguinza? Se rompe. Ahora, para que este esguince vuelva a ser tan fuerte como esto, como esto, va a tardar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ahí es donde viene la clave. Ahora, nada más, bueno, no nada más, sino veamos un estudio para que vean lo complicado que es que el tejido de colágeno vuelva otra vez a recuperarse. Hicieron un experimento en el cual utilizaron literal a varios monos, a varios monos, y entonces les rompieron, ojo aquí, les rompieron el ligamento cruzado anterior y pasaron 8 semanas de inmovilización, ¿ok? El cual, después de haber pasado 8 semanas de inmovilización, quitaron la férula de esos monitos y volvieron a desgarrarse, o sea, lo volvieron a desgarrar. Ese mono que ya había estado 8 semanas inmovilizado, al momento de que lo vuelven a desgarrar su ligamento, se desgarra en el 61%, o sea, del 100% de ese ligamento, el 61% se volvió a desgarrar, ¿ok? Luego, después pasaron 5 meses, ¿ok? Pasaron 5 meses. Ese mono ya debería supuestamente de tener un buen ligamento cruzado anterior y con una buena resistencia, pero lo volvieron a romper ese ligamento cruzado anterior. Y ahora ya no se rompió un 61%, se rompió un 79%, ¿ok? Se volvió a romper más, pese a que había durado más tiempo en recuperación. Y luego, después de un año y después de una recuperación física, cuando ellos volvieron otra vez a desgarrar ese ligamento, esta vez se desgarró hasta el 91%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando un paciente sufre un esguince, debemos de hacer demasiado hincapié en hacerle saber al paciente que su rehabilitación no termina cuando él ya sale a la cancha o cuando él ya puede caminar, subir escaleras, sino que tarda todavía. De tal manera que esto nos ayuda también a explicar por qué hay algunos jugadores o por qué hay algunas personas que dicen, es que me esguincé hace un año o me esguincé hace 6 meses y hice un movimiento muy fácil o hice un movimiento muy tonto y me volví a desgarrar o me volví a esguinzar. Pues sí, o sea, tiene sentido que te hayas vuelto a esguinzar porque el colágeno, para que vuelva a ser tan resistente como lo era antes, tarda muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Todo bien. ¿Sí? No, profe. Gracias, no. Muy bien. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a indicar y cuáles son los objetivos del estiramiento? Pues bueno, yo voy a indicar el estiramiento cuando vea alguna contractura, alguna adherencia, algún tejido cicatrizal. En pocas palabras, cuando vea esto, ¿no? Cuando haya limitaciones o deformidades estructurales, como cuando hay esto. Cuando hay esto, yo aplico estiramientos. Cuando las contracturas interfieren con las actividades de la vida diaria, como por ejemplo estas, yo ahí aplico estiramientos, o cuando hay tirantes, o cuando hay debilidad, etc. Ahí aplico un estiramiento. ¿Y cuál es el objetivo general de los estiramientos? El objetivo es recuperar la amplitud del movimiento normal lo más posible. Y ya está. Eso es el objetivo. Bien, y antes de continuar con esto de métodos terapéuticos para elongar los tejidos blandos, que esto ya es propiamente, como les mencioné anteriormente, como métodos, no solamente métodos diferentes, digamos, para poder estirar a la musculatura. Quiero que vayamos rapidísimo a
ver esta presentación. Déjenme ver. ¿Dudas hasta el momento, chicos? No. ¿No? ¿Seguros? No. Maestro, yo tengo una. Adelante. Explicó lo de el 71 y 70 y ¿sabe cuánto por ciento? Ajá. Pero no entendí como la conclusión. La conclusión es que se necesita seguir pues tratando esa lesión para Sí. evitar que se siga desgarrando a mayor porcentaje. Ajá, exactamente. Y la conclusión es también entender que el colágeno tarda en recuperar demasiado tiempo otra vez esa tensión necesaria para soportar las actividades de la vida diaria. Entonces no es recomendable que las personas que son deportistas hagan mayor esfuerzo cuando ha pasado un lapso pequeño de tiempo, ¿o cómo? Ajá, exactamente. No es lo recomendable. Obviamente, si tenemos el equipo necesario, si hacemos una buena prescripción del ejercicio, puede ser que ese deportista se haya lesionado y a pesar de haberse lesionado pueda volver a jugar, pero él tiene que seguir yendo de alguna manera como a fisioterapia preventiva para poder subsanar alguna cosilla que pudiera tener por ahí. ¿Vamos bien? Ok, sí, perfecto. Gracias, profe. De nada. Bien. Ahora vamos a ver cuántos tipos de estiramientos tenemos. Díganme cuáles conocen, o sea, ¿qué tipo de estiramientos conocen? ¿Pasivos de esos? Ah, pasivos, muy bien. Activos. Activos, muy bien. Asistido. Asistidos, Resistidos. muy bien. Resistido. Bien, bien. Ahora, esencialmente yo tengo dos tipos de estiramiento. Ojo, esencialmente. Un estiramiento estático y un estiramiento dinámico. Y puedo tener un estiramiento balístico, que es el estiramiento de los rebotes. Puedo tener un estiramiento estático con ayuda y un estiramiento estático sin ayuda. Pero bueno, un estiramiento estático, como su nombre lo dice, son estiramientos en los cuales vamos a mantener la posición durante un periodo determinado de tiempo. Es decir, esto, ¿no? O sea, para ejecutar tríceps, mantengo una... ¿Mande, Jesús? ¿Como el isométrico? Similar al isométrico, exactamente, pero en el estiramiento estático es lo que hacemos de, ¿sabes qué? Mantén la posición durante cierto tiempo y te vamos a elongar, ¿no? O sea, jala aquí, siente el jaloncito, sí, mantén esa posición. Eso es un estiramiento estático. O sea, sí, eso es. Mientras que un estiramiento dinámico, ojo acá, es en el que nosotros utilizamos el movimiento articular para llevar el músculo o el grupo muscular desde su posición de acortamiento a una posición de elongación. Es decir, este ejercicio que estoy haciendo de cerrar y abrir mi brazo en aducción y en abducción es un estiramiento dinámico. Sí, es un estiramiento dinámico. Uno me puede decir, profe, eso es una movilización activa. Eso es, o sea, exactamente, estiramiento dinámico, movimiento activo. Esto es a lo que nosotros conocemos como estiramientos activos. Digamos que para diferenciarlo de una movilidad activa o de un movimiento activo, la idea del estiramiento dinámico es que tú elongues hasta donde más puedas. Hagas esto, por ejemplo, 1, 2, elongas hasta donde tu contracción te lo permite y no te quedas en la posición, sino que regresas. ¿Va? Y regresas. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Sí. Ok, ahora, siempre ha habido o ha existido una controversia bastante interesante. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que cuando
se hacen, por ejemplo, cuando se hace un entrenamiento o cuando vamos a hacer ejercicio, siempre nos dicen que antes de hacer ejercicio debemos de estirar de manera estática. ¿Quién lo ha escuchado? ¿O cuántos lo hacen? Por ejemplo, Alfredo va a bailar y Alfredo lo que hace es estirar de manera estática los isquiotibiales. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ahora, Sí. ¿por qué hay la controversia? Pues bueno, la controversia surge porque hay investigaciones que dicen que los estiramientos estáticos antes de hacer ejercicio, o los estiramientos estáticos antes de hacer ejercicio, no son lo más recomendable para el entrenamiento o para la fase de calentamiento. ¿Por qué? Pues porque puede llegarse a decir que no producen algún beneficio sobre el cuerpo. Por lo general nos enseñan que el estiramiento, déjenme ver, ¿no? Si tengo aquí. No los tengo acá. Pero por lo general se nos llega a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que estirar de manera estática al músculo porque te ayuda a prevenir lesiones, porque te ayuda a mejorar el rendimiento muscular, porque te ayuda a disminuir los DUMS o la sensación de dolor muscular retardío. Y hay investigaciones que dicen que los estiramientos estáticos antes de la práctica deportiva o antes de hacer alguna clase de ejercicio no te ayudan a prevenir lesiones, no mejoran el desempeño deportivo e inclusive no, sí, esencialmente eso, no hay algún aporte así. E inclusive te pueden llegar a generar alguna lesión o alguna microlesión en el sistema nervioso periférico. Pero, ¿por qué, por qué nos dicen esto? Pues bueno, aquí en esta diapositiva que ustedes pueden llegar a leer después, hay estudios del 2018, 2011, 2012, en donde nos hablan todo lo que les acabo de decir, o sea, que los estiramientos estáticos no producen algún beneficio extra en cuanto a la reducción de lesiones. Por ejemplo, del 2014 nos dice que, oye, ¿sabes qué? No hay ningún beneficio extra en hacer algún estiramiento estático. Entonces, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer o cuál es como, ¿es realmente todo esto es verdad o no es verdad? Pues bueno, nosotros tenemos que entender algo muy importante y es que si a nuestros pacientes ellos están acostumbrados a estirar de manera estática antes de hacer su actividad deportiva, pues puede llegar a beneficiarles. Pero, ¿por qué? Pues porque ellos ya están acostumbrados, porque de hecho ellos si ellos no estiran, ellos van a tener como que la sensación de no haber hecho un buen calentamiento y esa sensación de no haber hecho un buen calentamiento puede producirles una lesión real, porque no se sienten satisfechos con su calentamiento. Pero hay... ¿Mandé? ¿Es como tipo efecto placebo? Más o menos, exactamente, como una clase de efecto placebo. Como una clase de efecto placebo. Pero también depende del deporte que vayas a practicar. Ajá, muy bien. ¿Por qué, Lulu? A ver, ¿por qué? Porque haga de cuenta que cuando yo iba a clases de baile siempre nos daban primero estiramientos. Y ahorita que ya entreno en el gym, no me dejan hacer estiramientos. Me dicen que tengo que hacer como tipo cardio. Que porque de repente se relaja el músculo y no va a trabajar igual. Por la forma que voy a someter el cuerpo. Bien. Entonces, como que es controversia o depende más bien lo que vais a realizar. Exacto, muy bien, Lulu. Ahí Lulu acaba de dar un punto muy importante, es depende. Sí hay una controversia porque sí sigue habiendo, porque inclusive hay personas que del mundo del deporte, bueno, más que nada científicos o especialistas dedicados a esto, que realmente dicen que los estiramientos estáticos antes de la práctica deportiva
ya sea que bailes, ya sea que practiques karate, ya sea que practiques algún deporte en especial, no son lo más indicado, sino que simplemente los debes de dejarlos de hacer. Pero yo soy más de la idea, y hay otros que también son más de la idea, que depende del tipo de deporte que se realice. Por ejemplo, si se realizan estiramientos estáticos antes de la práctica deportiva de artes marciales mixtas, o de baile, de danza, o de gimnasia olímpica, gimnasia artística, que son disciplinas deportivas que necesitan rango de movimiento completo, ahí vale la pena el poder estirar antes del entrenamiento, porque al final tú lo vas a terminar ocupando en tu práctica deportiva. Pero, por ejemplo, un corredor puede tal vez saltarse esos estiramientos estáticos y mejor realizar estiramientos dinámicos que le permitan lubricar mucho mejor la articulación y de esa manera aprovechar el tiempo más dedicado en aumento de la temperatura, en lubricación, sin un estiramiento. ¿Por qué? Porque déjame decirles también algo muy interesante, y es que el estiramiento del cuádriceps, realmente el clásico estiramiento donde nos ponemos de pie y doblamos la pierna y nos agarramos el muslo, realmente no lo elongamos lo suficiente. O sea, no es una elongación significativa. Sí sentimos ¿cómo se llama? Sí sentimos el estiramiento, pero se ha demostrado que ese cuádriceps no se elonga tantísimo como uno piensa. Entonces, en la práctica deportiva de los corredores, si se empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, tal vez en lugar de estirar quieras hacer otra